escuchamos bien por ahí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Pues bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer a todos ustedes por estar en este cuarto Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte organizado por la Universidad de Guanajuato. Agradeciendo a nuestro doctor, rector Agripino, nuestra contadora, directora de Desarrollo Estudiantil y nuestro coordinador Jorge de Cultura Física y Deporte. Damos a nombre de ellos la bienvenida al periodista David Faitelson, en el cual estamos totalmente privilegiados y orgullosos en que esté tomando nuestro congreso. ¿Cómo ves, David? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Un gran placer. Les saludo con mucho gusto. Esperaba la fecha hace ya un buen tiempo, impacientemente, de estar con todos ustedes aquí en la Universidad de Guanajuato, en este cuarto Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. Quiero agradecerle mucho al señor rector, al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, a Cecilia González, a Jorge Hernández también de la Dirección de Desarrollo Estudiantil por la invitación, también por supuesto a Matilti Comunicación, al buen amigo Arturo, compañero de muchos años, Arturo Sepúlveda, por también hacer posible esto, a ti Fidel, y bueno, a todo el alumnado, a todos los maestros, a toda la gente que es parte de este congreso, pues es un placer estar con ustedes. Yo generalmente no hago muchas presentaciones en este sentido. Cuando se trata de universidades, sí, me gusta hacerlas, me gusta charlar, intercambiar sobre todo con estudiantes que tienen que tienen la formación o el camino dirigido hacia buscar quizá alguna carrera en el periodismo deportivo, en la comunicación. No lo sé, esto abarca muchas cosas porque seguramente habrá gente que se incline por otro tipo de carreras o desarrollos que tengan que ver directa o indirectamente con el deporte. Pero aquí estamos en una época complicada, en una época en la que tenemos que comunicarnos a través del Zoom, a través de la tecnología. Yo ahora mismo pues estoy en casa, sigo en casa. Por fortuna mi trabajo me permite poder laborar, hacer mis funciones desde casa. Hay mucha gente que no ha tenido esa fortuna. Y bueno, ahí vamos poco a poco saliendo de esta situación. Yo creo que saliendo. En algunos casos los indicativos dicen que avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1 paso. Pero bueno, es parte de esta lucha y es parte de lo que nos ha tocado vivir como humanidad, como generación. Yo siempre les digo tengo 3 hijas en las mismas edades más o menos que muchos de los que estarán hoy con nosotros, que están cursando también universidad. Y a veces, y en las últimas, sobre todo en los últimos años, 2 de ellas se han graduado, la tercera está estudiando, y una no tuvo graduación por el tema de la pandemia. Y la verdad que para ella fue una desilusión terrible. Y la otra sí tuvo, sin la presencia nuestra, fue una transmisión vía Zoom. Ella pudo, en este caso, aparecer en la universidad y recibir su diploma, pero también muy, muy triste porque era un momento muy, muy especial para ellas. Y la tercera apenas está volviendo. La semana que viene tengo que ir para buscarle la habitación donde se va a quedar en la universidad. Y está volviendo a clases presenciales después de 6 meses de un primer semestre, haciéndolo también vía online. Ellas me preguntan, ¿por qué, papá, con mucho coraje nos tocó vivir esta época? Y bueno, uno no escoge dónde va a vivir ni las circunstancias que va a afrontar. Uno tiene que afrontarlas y punto, como vengan. Siempre busco darles el ejemplo de algunas situaciones en otros momentos de la humanidad. Por ejemplo, mi familia, la parte paterna de mi familia. Mi papá ha nacido en México, pero mis abuelos paternos son nacidos en Ucrania. Y ellos en un momento dado no tuvieron una pandemia, pero tuvieron una guerra, una persecución religiosa,
y tuvieron que salir del lugar de donde eran nativos, de donde eran originarios, para ir a un lugar muy, muy lejano, muy, muy, vamos a llamarle recóndito, una tierra exótica para ellos en ese momento, que era un país como México, que les abrió los brazos por fortuna y les permitió hacer su vida y sentirse al final más mexicanos que ucranianos. Pero hace poco en el Mundial, terminando el Mundial de Rusia 2018, pude con mi esposa, terminando el Campeonato Mundial, hacer un pequeño viaje porque estaba cerca Moscú, de lugar donde habían nacido los pueblos, donde nacieron mis abuelos, y tenía la inquietud de visitar esos lugares. Ya no queda mucho, ¿no? Lo que no arrasaron los bolcheviques se lo llevaron también los nazis o el tiempo, la revolución, el comunismo. No quedaba nada, pero yo quería, al momento de pararme en la casa que fue la casa de mi abuela, yo cerré los ojos y dije, a ver, quise imaginarme a esa chica ucraniana llamada, bueno, no, en ese momento no se llamaba Faitelson, tenía el apellido era Herbitz, Zina Herbitz. Yo quise imaginarme a mi abuela, una chica ucraniana, jovencita, rodeada del campo, porque tenían vacas, tenían ganado, tenían tierra, y de pronto decirle, tienes que dejarlo todo para tomar un viaje largo, tomar un barco e ir a vivir a un lugar que se llama México, donde la cultura es diferente, el idioma es diferente, el clima es diferente. Yo me imagino, les cuento esa historia porque se las cuento siempre a mis hijas y digo, ¿ustedes se imaginan aquello? Comparado con lo que están viviendo ustedes. Cada generación y cada parte de la humanidad vive cosas diferentes. A nosotros nos tocó, bueno, a nosotros sí, y también a esta generación, los más jóvenes, nos ha tocado vivir este tema de la pandemia, que la verdad ha sido terrible, pero hay que tomar en cuenta que en otros momentos de la vida de muchos seres humanos hubo guerras, hubo persecuciones, hubo enfermedades también, y al final la humanidad salió adelante. Así que habrá que aprender de este tipo de situaciones por las cuales estamos atravesando, y en lugar de caernos, salir más fortalecidos. Pero bueno, a mí no me toca hoy hablar de mi vida privada. Fidel, me toca hablar un poco de la situación que envuelve al deporte internacional alrededor de esta pandemia. Eso es. No, pues, excelente. Creo que estás viviendo parte de que nuestros alumnos forman, los padres, los mismos, gente que entrenamos con ellos, sentimos todo lo que tú estás viviendo con tu familia. Y creo que ese punto de vista es muy, muy importante. Sentimos que realmente también ustedes forman y generan ese punto, ¿sí? En el cual podemos nosotros atacar y generarlo. Y sí, realmente, o sea, tú lo ves de una manera, nosotros como entrenadores lo vemos de otra manera. Y claro que toda nuestra gente está interesada en que realmente nos des tu punto de vista realmente de que a nivel internacional, claro que tú estás más relacionado. ¿Tú cómo ves que México esté viviendo el deporte en este tiempo, en tiempo de pandemia? ¿Cuál es el punto que tú ves que México está ahora sí que atacando o enfrentando los deportistas en este tiempo? Bueno, es una dificultad, empezando por el mismo deportista. El deportista está siendo afectado por los tiempos de entrenamiento, por los tiempos de preparación, por la cancelación también de pruebas que le sirven de fogueo, que le sirven de alistamiento. Ahora mismo tenemos en un par de semanas los Juegos Olímpicos de Tokio, y realmente vamos a ver unos Juegos Olímpicos completamente diferentes a lo que ha sido la escena de los últimos 30 o 40 años, donde han ido progresivamente pues cayendo los récords. El hombre se ha vuelto más rápido, más fuerte, más alto, y más allá de las cuestiones ajenas, las trampas, lo que han existido, el doping famoso. Más allá de eso, el hombre se ha esmerado en avanzar con récords impresionantes. Estamos al final de una época
de un nadador extraordinario como Michael Phelps, que ganó 23 medallas de oro y que dejó récords impresionantes. Estamos al final de una época de un atleta de pista y campo como Usain Bolt, que también logró llevar el tema del atletismo a otros niveles y a otros tiempos, y lo hizo de manera limpia. Y estamos también inmersos en lo que son las cosas. Ella todavía está vigente, la veremos en un par de semanas más en Tokio, de una gimnasta como Simone Biles, una atleta estadounidense, afroamericana, que si ustedes tienen oportunidad si no la han visto y tienen la oportunidad, véanla, porque ha reinventado prácticamente la gimnasia, los movimientos que hace ella, los saltos, la capacidad física que tiene, ha llevado a la gimnasia a otro nivel. Ahí estoy hablando de Fidel, Sí. para poner en contexto, estoy hablando de los tres deportes medulares de los Juegos Olímpicos: natación, atletismo y gimnasia. Lo demás, por más que nos vengan a contar que si la selección olímpica mexicana, que si va Chicharito, que si no va Chicharito, no, es el fútbol en los Juegos Olímpicos tiene un papel secundario. Los tres deportes principales son esos. A México en los tres lamentablemente le cuesta trabajo destacar. Pero bueno, yo creo que van a ser unos Juegos Olímpicos realmente diferentes en cuanto a tiempos, en cuanto a distancias, en cuanto a poder atentar los récords. Pero bueno, eso nos dará también más competencia, es evidente. Puede Claro. suceder algo muy, muy similar a lo que está pasando quizá en la Eurocopa de Naciones, que estamos viviendo un verano espectacular y donde de pronto en la ronda de los cuartos de final, entre los favoritos, no aparecen la selección de Francia, que tenía una selección impresionante, un auténtico, casi un Dream Team. No aparece la selección alemana, que es una selección tradicional en etapas finales. Hay señales inequívocas de que el cuerpo humano también se ve afectado, como nos vemos afectado usted y yo cuando estamos en nuestro trabajo. No es lo mismo para mí trabajar desde casa que salir en la mañana, tomar mi auto o tomar mi transporte público e ir a mi trabajo y ver a los compañeros y enfrentar de otra manera la vida. El atleta también se ha visto perjudicado en estos tiempos. Claro, el atleta tiene, como todos nosotros, tenemos la capacidad de pues reinventarnos, de encontrar soluciones a los problemas. Yo espero que sea así, pero vislumbro realmente, y sobre todo ahora hablando del deporte mexicano, la delegación mexicana para Juegos Olímpicos. Hace poco teníamos el ejemplo de Paola Espinosa, la clavadista mexicana, que estaba Sí. tratando de cumplir un sueño, llegar a sus quintos Juegos Olímpicos, y lamentablemente se quedó en el camino. Y hay mucha polémica en el asunto, pero yo creo que al final del día el tema de la pandemia es muy importante en los tiempos que lastimosamente llevaron a Paola Espinosa. Y digo lastimosamente porque a mí me hubiera gustado verla cumplir su sueño de competir en los quintos Juegos Olímpicos. Pero la realidad es que un año antes, un año después, para ella marcó una diferencia. La diferencia de que ella estaba preparada y lista para dar lo último que había tenido en su trayectoria. Había sido una veterana, 34, 35 años para los clavados, es ya una atleta vieja, entre comillas. Había sido también mamá hace 3 años, con lo cual afrontó otro tipo de situaciones y de retos. Tuvo la desgracia también de padecer COVID, se recuperó del COVID, Así es. pero todo eso terminó afectándole. Entonces, un año después, hacen un test, una prueba, se inventa la Federación Mexicana de Natación o el área de clavados, que puede ser que está bien que lo hagan, lo tenían que hacer quizá, pero hacen una prueba y Paola no es la misma de un año atrás. Todos los atletas van perdiendo y los atletas van perdiendo ese tipo de condición competitiva día con día, mes con mes, y obviamente eso va a afectar. Así que si de por sí los Juegos Olímpicos iban a ser complicados para México, pues yo vislumbro ahora que van a ser complicados para todos. Pero vamos a ver qué sucede en ese tipo de situaciones raras, insisto, con la Eurocopa, donde de pronto pues pueden, al no existir
tanta supremacía de los grandes atletas o de los grandes países, puede ser que las distancias se acorten un poco más y México tenga la oportunidad de tener una buena cosecha de triunfos, de medallas, de buenos lugares de sus atletas. Yo hoy soy muy escéptico con respecto a lo que veremos en Tokio 2020 convertido en 2021. Y también soy muy escéptico en general, Fidel, con todo lo que están padeciendo los deportistas en el mundo, incluyendo y destacando el hecho de que apenas se están abriendo algunas tribunas, escenarios, que es algo fundamental, que por cierto no lo tendrán en Tokio los atletas. No habrá público en las tribunas. Oye, Ustedes saben lo que es. Sí, sí, una pregunta en ese aspecto. ¿Tú crees que sí vaya a afectar el que, digo, nosotros como los mexicanos estamos, pues no acostumbrados, pero sí con la necesidad de que la gente te impulse a nivel mundial? ¿Crees que afecte o mejorar? Porque te va a hacer más fuerte, me imagino yo, el estar preparándote para esto, pero no, ya no solamente es por el verte bien, el cumplir la meta, sino también necesitamos el apoyo de la gente. Pero ¿será más fuerte ahora el deportista con mente más tensa, más intensa para poder llevar a cabo la prueba? ¿O es necesario que exista el público? Mira, Fidel, a cada persona reacciona de manera diferente, ¿no? A las condiciones. Pero, por ejemplo, en este momento nosotros estamos dando una plática y sería muy diferente hacerlo en un auditorio en la Universidad de Guanajuato, frente a todo el público, frente a todos los estudiantes, los maestros, que hacerlo como lo estoy haciendo en este momento, frente a una cámara, en un cuarto, de manera fría, en algún lugar, ¿no? Es decir, creo que en el atleta pasa lo mismo. El atleta para mí necesita el aliento del aficionado, tiene un comportamiento diferente cuando va al campo de juego y cuando no encuentra de pronto los aplausos o no encuentra el abucheo o no dice, el atleta muchas veces no piensa en las cámaras. Yo, por la naturaleza de mi trabajo, entiendo que cuando tengo una cámara enfrente me pueden estar viendo una persona, 2 personas, 10 personas, 20 personas, 100,000 personas, 1,000,000 de personas, y quisiera también que me vieran muchas más público, tener más rating en los programas. Pero el atleta generalmente no ve las cámaras de televisión. El atleta ve, lo que ve son la cancha, el rival, las porterías y las tribunas. Y las tribunas lo alientan y también la tribuna lo recrimina. Jugar con un estadio vacío y únicamente con las voces de los compañeros de juego es completamente diferente y genera también un juego y una actuación diferente. Lo estamos viendo directamente en la Eurocopa y en la Copa América este verano. Encendemos la televisión y de pronto vemos un partido en Bucarest o vemos un partido en Roma o vemos un partido en Wembley con aficionados, con color, con exclamación, con público, la manera en la cual interactúa el jugador cuando de pronto hace un gol y voltea a la tribuna o corre hacia ella o hace un ademán o mueve las manos, a como sucede en la Copa América por las tardes, noches, donde vemos estadios oscuros, vacíos, completamente. Bueno, Brasil todavía tiene la infraestructura que les dejó el Mundial y les dejó los Juegos Olímpicos, así que tiene buenos escenarios, pero son vacíos, son elefantes o gigantes de hormigón realmente, donde no hay una alma, no hay una capacidad de buscar la reacción en el atleta. Sí, les afecta. El deporte que hemos visto, Fidel, en los tiempos de la pandemia es un deporte completamente distinto al que habíamos visto antes y al que algún día, cuando esto se normalice, lo veremos. Otro reto importante, y tú lo mencionaste por ahí, es que el atleta no solamente tiene que buscar la marca, el récord y prepararse para su prueba, también tiene que permanecer sano. También es parte de eso. Y enfrenta unas medidas sanitarias, pues que estamos afrontando todos, pero ellos las enfrentan en otro tipo de situaciones. Mira, hace unos días, la cadena en la que trabajo, ESPN, había programado enviar un contingente pequeño, quizás 6, 7, 8 personas a Tokio.
y nos habían pasado ya nuestros requerimientos, una época, una cuarentena por la cual teníamos que pasar, no podíamos utilizar transporte público, teníamos que avisarle al comité organizador también en qué sitios íbamos a estar, a qué eventos olímpicos queríamos estar. También teníamos que, no podíamos salir del hotel, no podíamos ir a restaurantes, la comida iba a ser únicamente servida en nuestra habitación y podíamos únicamente salir a un lugar donde, en el centro de Tokio, donde tendríamos una plataforma para colocarnos y hacer los informes. Entendiendo que Tokio, increíblemente Japón, siendo un país tan avanzado, un país tan disciplinado, un país tan fuerte, poderoso, Sí. tuve oportunidad de conocerlo en el 2002 en el Campeonato Mundial de Fútbol y realmente ya era un país avanzado. Me imagino ahora lo que era. Bueno, ese país, Japón, tiene apenas el 7.5% de su población vacunado. Eso es increíble. Es Sí. decir, ellos, los japoneses, se durmieron en el tema de la pandemia totalmente o tomaron otro camino o hay una connotación cultural en el tema de la vacunación y la realidad es que hoy no es el lugar exacto para hacer los Juegos Olímpicos. La semana pasada estuve yo en el parque de béisbol, por citar un ejemplo, el parque de béisbol de los Padres de San Diego para la serie Padres Dodgers y iba con mi esposa y nosotros utilizamos el cubrebocas, la máscara, ¿no? Porque yo Sí. una parte vivo en México, otra parte en Estados Unidos, pero estamos acostumbrados a usar el cubrebocas, la máscara. Y resulta que nosotros cuando íbamos caminando por el Estadio de los Padres, que esa noche tenía 42,000 personas, estadio lleno, pues la gente nos veía extraño con nuestro cubrebocas. Porque a lo mejor, luego ya me dijeron mis hijas, es que a lo mejor creen que los que usan cubrebocas no están vacunados en Estados Unidos. Creen eso. Ajá. A lo que voy es que había un escenario natural, normal. Ya en Estados Unidos, en algunas partes, en la mayor parte, ya vemos un escenario normal. Yo no sé, no soy un experto en eso, no sé si es demasiado aventurado, si no se van a arrepentir, si las cifras no van a volver, como han sucedido en otras partes del mundo, si las nuevas variantes o variaciones del virus no van a terminar afectándoles. Pero, a ver, los Juegos Olímpicos, Tokio no está listo para hacer los Juegos Olímpicos hoy en día. Lo está haciendo forzado por la inversión que hizo, forzado por el Comité Olímpico Internacional, forzado por los patrocinadores, forzado por la televisión, por la NBC de Estados Unidos, que es la que más paga, por Eurosport, que es la segunda que más paga en Europa. Entonces, no existen las garantías para hacer los Juegos Olímpicos en Tokio. Y bueno, a todo ese tipo de condiciones van a tener que enfrentarse los atletas. Bueno, los periodistas no pasa nada, ¿no? No pasa nada que ESPN hace unas horas eh, decidió que no vamos a Tokio. Es decir, la empresa valoró los riesgos y valoró las condiciones de trabajo que íbamos a tener y dijo, no, no va nadie. Vamos a hacer una cobertura con personas que ya están allá y que pueden hacernos un trabajo bilingüe en cuestión de inglés y español para nuestras diferentes plataformas. Pero van a ser unos Juegos Olímpicos atípicos y el deportista ha enfrentado ese tipo de situación y finalmente vamos a conocer un mundo distinto en el que tenemos que, pues no queda otra más que adaptarse a las condiciones del evento, pero de ninguna manera, Fidel, podemos, yo creo que cuando la historia recuerde esta época dentro de 20, 30, 40 años o más, va a poner un asterisco y va a decir, este trofeo lo ganó el Bayern Múnich, o este trofeo lo ganó el Chelsea, o este trofeo lo ganó la selección de Bélgica, o este récord olímpico o esta marca mundial fue establecida en los tiempos de la pandemia. Es decir, la época quedará marcada por eso y el deporte también quedará marcado por eso. No. Habrá un antes y un después, habrá un paréntesis para esta situación que estamos atravesando.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí la situación es, creo que lo primordial sería o es ver que la gente esté bien sana, que manejemos esto de la manera más adecuada para poder sobrevivir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, Yo, algunas personas, pues bueno, realmente han vivido una situación no, muy no, grave. no. No, de acuerdo. Y finalmente, bueno, este es un deporte, el deporte no es más que un pasatiempo, ¿no? Bueno, el deporte profesional, el deporte que vemos en la televisión, el que pagamos un boleto por ir a un estadio, no hablo de la parte del deporte que es parte de nuestro bienestar físico y mental, ¿no? Hablo del deporte como profesional y hablo también del negocio. El problema aquí es el negocio, que finalmente es el que empuja, el que presiona para que las cosas se hagan, el que está desesperado por reactivar su industria. Pasó en el fútbol mexicano, donde los equipos perdieron cualquier cantidad de dinero, obviamente al no tener la capacidad de vender boletos, al no tener la capacidad de vender insumos en el estadio, muchos patrocinadores se hicieron a un lado, bajaron los derechos de televisión también, porque la televisión dijo, bueno, no tengo forma de tener ingresos, entonces también voy a hacer una rebaja en lo que le pago a los clubes de fútbol. Todo bajó. Los salarios de los jugadores de fútbol, de los que son básicamente el deporte profesional más importante que hay en el país, también disminuyó, los de los beisbolistas, las bolsas de los boxeadores también, todo tuvo un bajón económico y hoy que estamos viendo finalmente esa esperanza de que todo vuelva a cierta normalidad, pues hay mucha urgencia y hay mucho temor de que se quiera correr y correr y correr. Los equipos de la NFL acaban de anunciar hoy que su temporada va a comenzar con estadios al 100%. Es decir, en Estados Unidos Exactamente. ya no se están guardando nada en Estados Unidos, nada, nada, absolutamente nada. Ya no hay ni un recuerdo y eso es lo que a mí me preocupa. En los escenarios deportivos ya no hay ni un recuerdo de lo que fue la pandemia. Es decir, a ver, ahora que me acuerdo de mi experiencia, porque fue la primera vez que yo iba a un evento deportivo, no fue la segunda. Bueno, la otra vez fue un estadio sin... Fui a Mazatlán a un partido entre Mazatlán y América y sí había cierta cantidad de público, pero era un porcentaje muy pequeño. Pero esta vez ya era sin restricciones en el Padres contra Dodgers, en el béisbol de Grandes Ligas. Y realmente no había utilización de máscaras, no había respeto de sana distancia, no había gel antibacterial colocado estratégicamente en cada lugar, no había absolutamente nada, se volvió a la normalidad. Y esto obviamente es muy contrastante con lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Ya cada lugar del mundo tendrá sus propios parámetros y condiciones en medio de la pandemia. Sí, sí, exactamente lo que tú estás mencionando. Aquí lo importante es que cada uno de los países lleva a cabo su protocolo o las necesidades o cubrir las expectativas, ¿sí? Entonces, pues vemos importante esa situación. Eh, la verdad, mira, David, voy a empezar con las preguntas porque me están invadiendo las preguntas directamente y es precisamente con los temas que estás tomando. Y te voy a mencionar la primera. Jorge Palacios, de la comunidad UG, pregunta, ¿los eventos deportivos pueden ser claves para la propagación del COVID y en qué medida? Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Mira, sí, directamente sí, lo vimos, pues es finalmente un estadio de fútbol y lo fue durante la Liga de Campeones de Europa. Yo me acuerdo un partido entre el Atalanta y el Valencia, si no me equivoco, que se jugó primero en territorio italiano, que al final se demostró, los médicos comprobaron que a partir de aquella reunión de aficionados en las tribunas, como se ve el fútbol en Europa y en cualquier parte del mundo, pero saben que en Europa pues la gente se pega y canta y intercambian de todo, tienen roce cuerpo a cuerpo, intercambian fluidos, gritan, Todo, cantan, todo. se abrazan, lloran,
prácticamente todo. Entonces, Sí. aquello fue un foco de infecciones, por supuesto que lo puede ser. Es decir, uno pensaría que el mundo, yo hubiese pensado que el mundo en general avanzaría de forma diferente en la pandemia. Ahora, también nosotros vivimos, yo por ejemplo, mi experiencia personal es vivir dos mundos. No puedo vivir el mundo europeo en este momento, pero yo vivo en dos mundos que de por sí son diferentes. Uno es México y el otro es Estados Unidos. Y la realidad es que en Estados Unidos el proceso de vacunación está mucho más avanzado que en otras partes del mundo, incluyendo a México. Entonces, los deportes se han aprovechado de eso. Yo insisto, vamos a ver si finalmente no se arrepienten de esa situación. Lo que sí me queda claro, y vuelvo a insistir, es que hay una urgencia por parte de las industrias de volver a una normalidad. Y sí, contestando directamente a la pregunta que hacía Jorge, hay que tener, yo supondría que el regreso a esa normalidad tendría que ser paulatino, antes de volver a vivir un estadio lleno. Y que aún dentro de un estadio lleno tendríamos, o de un estadio con una capacidad ya importante, pues tendríamos que tener nuevas reglas para apreciar el deporte, diferentes de acuerdo con la problemática que ha vivido la humanidad. Me refiero a mantener cierta distancia, me refiero al gel antibacterial, me refiero al uso para cubrir boca y nariz. Veo asombrosamente que en algunas partes del mundo, entiendo que van un poco más avanzados, pero han cambiado el chip, han cambiado la forma de un día para otro. En Estados Unidos, en las actividades deportivas de Estados Unidos y en Europa, en la Eurocopa, parece que la pandemia no hubiese existido. Increíble. Sí, se generó totalmente los protocolos a cubrir, llevar a cabo lo necesario, pero también ya la situación de ellos mismos es que ya su propio ritmo y sus situaciones de vivir ya están asimilando las situaciones de esa manera. De acuerdo. Ok, perfecto. Eh, Mandan saludos desde Chile, Jimena Castro, y nos pregunta, ¿la historia cómo recordará los grandes eventos en el tiempo de COVID? Ah, es una buena pregunta de Jimena, ¿verdad? Jimena Castro de Chile. Es una buena pregunta, Jimena. Es una buena pregunta. Y yo creo que hay que esperar tiempo, hay que esperar el tiempo prudente para ver cómo lo vamos a recordar, porque insisto, esta situación todavía no termina. Yo veo las cifras que tenemos aquí en México y realmente veo que todavía hay algunos puntos de alarma donde no podemos de ninguna manera bajar la guardia. Pero sí, 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 van a ser recordados. Yo insisto y lo dije ya hace un instante, Jimena, tendremos una situación en la que el atleta o los récords o las marcas que se establezcan, lo vamos a ver ahora en los Juegos Olímpicos, van a tener que señalados, este tiempo fue logrado en los tiempos, en la época de la pandemia. Este récord de salto fue logrado en los tiempos de la pandemia. Y a raíz de eso vamos a empezar a conocer las historias de los atletas, de los deportistas, el sufrimiento que han tenido para poder llegar a los Juegos Olímpicos, para poder prepararse, para poder mantenerse en forma, para poder mantenerse competitivos, porque cada quien tiene una historia diferente y cada quien ha afrontado de forma distinta la pandemia. Pero sí, yo vuelvo a insistir en ese tema. Los deportistas y los equipos van a tener que reconocer que sus logros, para bien o para mal, para aplaudirse o para decir, bueno, lo ganaron en una época realmente muy, muy especial, donde no existía la competencia, la presión, la tensión que generalmente se tiene. Para bien o para mal, es una época distinta y una época en la cual vamos a recordar al deporte de la pandemia. Es decir, no podemos separar deporte y pandemia. Van de la mano como van todas las actividades que hacemos en nuestro acontecer diario. Sí, sí, vamos a recordarlo de una manera muy especial. Muchísima gente o generan comentarios en el aspecto de que, bueno, es que este año no es contado, no se puede hacerlo, ¿no? Se vivió de cierta manera muy diferente, pero llevarlo a cabo. Y eso es lo que se va a considerar, ¿sí? Y
pregunta, tomando en Ujú. consideración las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Cuál es tu pronóstico para México en Juegos Olímpicos? Mi pronóstico es que México y la va a tener unos Juegos Olímpicos complicados, muy difíciles. El parámetro de lo que pasó en Perú, en Lima, en los Juegos Panamericanos, es tomado por las autoridades mexicanas con mucho optimismo, pero yo sería reservado porque cuando llegan esos resultados de Panamericanos, cuando llegan a Juegos Olímpicos se transforman en otro tipo de expectativas, otro tipo de condiciones. La verdad, no sé cómo está el deporte mexicano hoy en día. No lo sé. Hemos atravesado por una época complicada, una época muy... finalmente, yo esperaba que Ana Gabriela Guevara, como la directora del deporte, la veía yo como una esperanza para el deporte de México por lo que ella vivió y por lo que fue como atleta, que fue una atleta maravillosa, que logró imponerse a todos los obstáculos que tenía el sistema. Ana Guevara fue campeona del mundo, Ana Guevara fue subcampeona olímpica, a pesar, que se me entienda bien, a pesar de ser mexicana y a pesar del sistema del deporte mexicano. Y yo suponía que cuando llegara a la CONADE, pues iba a hacer justamente lo que no hicieron, iba a hacer lo contrario a lo que hicieron los dirigentes cuando ella fue deportista. Y veo lamentablemente de que no. Y lejos de un tema político en el cual no me interesa meterme, a mí yo lo de deportes, no lo de política, pero lamentablemente nunca recuperamos a la Ana atleta y siempre la perdimos en temas de cuestiones políticas. Fue más política que atleta y siguió siendo más política que atleta. Y los políticos pues suelen ver por otro tipo de situaciones y no por la de los atletas. Así que vamos a ver cómo está la delegación mexicana. A pesar de eso, en la historia siempre ha existido una forma, una manera de sacar resultados gracias siempre al valor individual de los deportistas, al esfuerzo individual, a veces auténticos milagros de la naturaleza deportiva, porque uno diría, bueno, ¿cómo le hizo esta chica para lograr la medalla de oro? ¿Cómo hizo Soraya Jiménez para ganar el oro olímpico en Sydney 2000 en levantamiento de pesas cuando no teníamos ningún antecedente y cuando no tenía ningún apoyo y cuando tenía obstáculos? Yo me acuerdo muy bien, ahora me viene a la memoria aquel escenario de Sydney 2000 cuando antes de la competencia estaban en la sala de calentamiento Soraya Jiménez con su entrenador, aquel búlgaro que fumaba cigarro tras cigarro, y se acercó en ese momento Ibar Cisniega, presidente de la Comisión Nacional de Deporte, y le dijo, oye, antes de la competencia, oye, Soraya, estás limpia, ¿verdad? Y entonces Soraya se le queda viendo y el entrenador búlgaro que apenas entendió también se le queda viendo. ¿Cómo un presidente de la CONADE le dice a un atleta, estás limpia? Lo que querían evitar era que hubiese un escándalo mayor en cuanto a una situación de doping en la delegación mexicana. Bueno, para no hacerles el cuento largo, unas horas más tarde, el propio Ibar Cisniega, junto con Mario Vázquez, que en paz descanse, estaban premiando a la primera mujer mexicana con medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. A esa misma atleta en la que ellos no confiaban, en la que le decían, oye, estás limpia, no has tomado sustancias para mejorar tus habilidades, como la que generalmente se utilizaban en el levantamiento de pesas, en halterofilia. Esos mismos dirigentes que no confiaban en el atleta estaban siendo parte de su gloria. El deporte mexicano es así. A los deportistas les cuesta muchísimo trabajo prosperar porque muchas veces, la mayor parte de las ocasiones, los dirigentes no terminan llevando los apoyos correspondientes al deportista. Y también es entendible que en un país como México el deporte no es una prioridad. Eso es evidente. No es no es algo que tenga el gobierno como naturaleza de apoyo al deportista. No lo tiene. Cada gobierno actúa de acuerdo a
al capricho que quiere. En este sexenio hemos tenido mucho apoyo al béisbol, a los campos de béisbol, perfecto, pues le gusta al señor presidente, qué bueno, yo no tengo nada en contra del béisbol, a mí también me gusta muchísimo, pero yo creo que finalmente si vas a brindar apoyos, tienes que brindar apoyos a todos y entender que no se trata de un gusto, de un capricho personal, tienes que repartir bien el dinero y encontrar que esos dirigentes lleguen con la inversión hacia los deportistas. Hoy en día, la inversión en el deportista es necesaria. Aquel atleta que no recibe una inversión, un apoyo económico en cuanto a fogueos, en cuanto a instalaciones, en cuanto a métodos de entrenamiento, en cuanto a entrenadores muy avanzados, no va a tener éxito en los Juegos Olímpicos. Mi perspectiva para la delegación mexicana no es positiva, pero bueno, siempre hay por ahí atletas que sacan la casta, taekwondo, enclavados, atletismo hace mucho tiempo que México no responde, la marcha, alguna vez hubo una escuela creada por aquel polaco Jerzy Hausleber, hoy se cae a pedazos, la chica de gimnasia Alexa Moreno es una atleta que ha tenido buenos resultados y un buen fogueo, vamos a ver si llega en su momento. La verdad, mis expectativas son pocas, para pocas medallas. Yo creo que México aspira a ganar 5, 6, 7, siendo muy positivos, 8 medallas en los Juegos Olímpicos. Sí, hay expectativas difíciles en el cual poder esperar de nuestra selección, de nuestra gente que está a representar. Y ya has mencionado un punto muy esencial en la cual el diario de la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato hace la siguiente pregunta. Menciona, ¿por qué el ser humano piensa que hay cosas imposibles? ¿Y qué opinas? Tú acabas de mencionar una parte esencial, ¿sí? Que nuestros propios dirigentes no creen o no creían en el atleta, en que estuviera preparado pues bien y al 100% en su prueba. Pero imagínate, el mismo universitario pregunta, ¿por qué el ser humano piensa que hay cosas imposibles? ¿Tú qué opinas? Sí, no, estoy de acuerdo contigo. No hay cosas imposibles, hay que perseguir los sueños. A ninguna persona le puede decir que tiene un tema imposible. A ver, yo comparto muchas horas de trabajo ahora con Hugo Sánchez, figura indiscutible del fútbol mexicano, del deporte mexicano. Y Hugo, cuando era entrenador, decía, mi misión es hacer campeón del mundo a México en fútbol. Y yo le decía, bueno, Hugo, ¿estás loco? Hacer campeón del mundo a México es una misión imposible. Puede ser que no sea una misión imposible, pero, a ver, también, Fidel, Sí. no podemos vivir del famoso, el deporte, como muchas otras ramas en la vida, no puede vivir de échale ganas, no puede vivir de vamos a poner entusiasmo, vamos a ponerle toda nuestra dedicación, vamos a abocarnos realmente en conseguir la meta de ser campeones del mundo. También hay caminos, todo es parte de un trabajo, de un orden, de una capacidad para hacer las cosas, de ir avanzando, de tomar las decisiones correctas, de que los jugadores o los atletas tengan lo que necesitan para poder hacer su trabajo, de que tengan también una fortaleza mental. Yo creo que yo estoy de acuerdo que no hay imposibles. En la vida no tiene por qué haber imposibles, pero también tienes que tener la capacidad para buscar que eso no sea imposible. Porque si no tienes la capacidad, la inteligencia, la destreza, la visión, la pasión, lo que tú quieras para lograr la empresa, son muchas cosas que tienen que conjuntarse para que no sea una misión imposible. Pero no basta con decir, no. Para mí ser el mejor matemático del mundo no es una misión imposible. Bueno, obviamente no lo es, pero tienes que tener cierto orden, preparación, disciplina, trabajo, para poder realmente alcanzar ese tipo de metas. Sí, el trabajo mental es fundamental también en cualquier tipo de cuestión, incluyendo los deportes. El propio Hugo Sánchez es un gran ejemplo de eso, porque Hugo
al momento en que llega a España, pues todo el mundo decía, ¿qué viene a jugar a España? Viene de México, el fútbol de México en aquel momento, si hoy es poco conocido, en aquel momento era mucho menos conocido porque no existían las plataformas para poder realmente entender y saber qué era el fútbol mexicano. Y a pesar de eso, Hugo puso mentalidad. Y mientras le gritaban indio o le gritaban vete a tu país, pues él en lugar de hacer eso hacía goles y hacía piruetas. Y tenía trabajo. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo iba a cubrir de muy joven los entrenamientos de Pumas, dirigía Pumas Bora Milutinovic hace muchísimos años en el campo de Ciudad Universitaria. El entrenamiento ya había terminado, los periodistas íbamos a la sala de prensa donde había una conferencia de prensa, hacíamos entrevistas. Bueno, no era tan organizado como hoy. Podíamos entrevistar a los jugadores por ahí antes de que subieran a sus autos y se fueran. Y de pronto volteamos hacia la cancha principal. ¿Y quién estaba ahí? Hugo, con dos ayudantes, dos miembros del cuerpo técnico, ensayando disparos a gol. Y pasaban 20 minutos y Hugo estaba ensayando chilenas. Y pasaban otros 20 minutos y Hugo seguía ensayando otro tipo de ejercicios en el área, movimientos en el área. Bueno, finalmente, lo que parecía imposible, que un jugador fuese pichichi, que fuese campeón en un club de los tamaños del Real Madrid, ocurrió. Al principio era una misión imposible. Sí lo era una misión poco posible. Imposible si ustedes quieran. ¿Qué otro mexicano ha llegado a esos niveles? Se asomó un poco Chicharito, Rafa Márquez desde otra perspectiva, de otro lugar en la cancha, pero a lo que voy es que si Hugo no hubiera tenido esa dedicación que tenía de hacer más que los demás, terminaba el entrenamiento y él tenía su propio entrenamiento, de cuidarse en lo que comía, de cuidarse en lo que bebía, de cuidarse en las compañías que tenía y de tener, sí, esa fuerza mental, porque Hugo siempre se repetía a sí mismo, no hay imposibles, no hay imposibles, yo lo puedo lograr, más todo lo demás. Pero no solamente el decir no hay misiones imposibles, hay que trabajarlas y hay que forjarlas como lo han hecho otros, igual otros campeones en la historia, el caso de Julio César Chávez, el caso de Fernando Valenzuela, deportistas de gran nivel, la propia Ana Gabriela Guevara, hemos hablado de las limitaciones que ha tenido y lo que ha logrado en el deporte mexicano, y así historias tras historias, donde sí, al final parece que no hay una misión imposible, lo logró, sí, pero ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tipo de sacrificios tuvo que hacer ese deportista para que esa misión no fuera imposible? Y eso también ustedes lo pueden transportar directamente a la vida, a cualquier tema de la vida, es lo mismo, es lo mismo. Yo ahora veo cómo mis hijas, mis hijas estudian en Estados Unidos y por fortuna pudieron acceder, por fortuna no, perdón, por el esfuerzo de ellas pudieron acceder a una universidad en Estados Unidos las universidades se dividen en universidades de fiesta, donde hay mucha fiesta, y en universidades donde realmente van a estudiar y donde son exigidos. Y dos de las tres tuvieron la oportunidad de estudiar, una está estudiando todavía en la Universidad de Berkeley en California, que es una de las mejores universidades públicas del mundo. Y realmente yo veo el índice lamentablemente, el índice de suicidios en la universidad es terrible, porque la gente se empeña tanto en perseguir las calificaciones y la competencia interna es tan ardua que realmente les exigen a tope, entonces no van a disfrutar esa etapa de su vida, como aparece en las películas que se disfrutan las etapas universitarias, en lugar de eso van a sufrir. Pero bueno, mi hija ha tomado la carrera de química y realmente, Dios mío, la química es tan importante en Berkeley y tan difícil en Berkeley que hay un propio elemento de la tabla periódica que se llama el elemento berkeliano, inventado en Berkeley. De ese tamaño es la odisea de ella. Y un día me dice, papá, es que esto es imposible, no puedo más. El semestre pasado le dije, a ver, finalmente no hay
imposibles para nadie, absolutamente. Lo que tienes que hacer es que si tú no puedes, no eres lo suficientemente buena en este tipo de materia, pues tienes que trabajar más y tienes que esforzarte más. Habrá gente, y lo llevo a caso del deporte, habrá gente, Fidel, que tenga elementos naturales para poder jugar en el campo de fútbol. Maravilloso, es un jugador dotado de grandes habilidades, innatas casi, casi. Perfecto, muy bien. Y el otro es un chico que sale a trabajar todos los días y que no sirve para jugar al fútbol, pero es disciplinado, se cuida, trabaja físicamente, trabaja mentalmente y tiene una pasión y un sueño que es ser futbolista. Yo te aseguro que ese atleta limitado va a llegar más lejos que el futbolista dotado que no tiene pasión y que realmente no ejerce ejerce su profesión al 100%. Yo creo que ahí está realmente envuelto este enfoque de misión imposible. Claro, no hay misiones imposibles, pero hay que trabajar para que no sea una misión imposible. Sí, tú mencionas algo muy importante, el que persevera alcanza, y situaciones a enfoque en ese punto es lo esencial. Tu meta la tienes ya establecida, pero también el que puedas llevar a cabo, el prepararte, el ser disciplinado, el ser atento, el ser... los puntos esenciales para tu objetivo es lo primordial. Y entonces, pues nos das un punto muy importante para nuestros estudiantes, que no solamente vean los aspectos deportistas, ¿no? El deporte, sino también el ver el que nos preparemos, vamos a llegar a la meta y el objetivo tanto dentro de una disciplina deportiva, tanto dentro de lo académico. Eso es un hecho. Y tomaste en cuenta algo muy personal contigo, ¿no? Mencionaste de tus hijas que están estudiando. Hay una persona que te manda a saludar, es Armando Preciado, presidente de la Comudag, aquí del municipio, y pregunta, ¿cuál es el sentimiento personal de David Faitelson al interrumpir su asistencia a Juegos Olímpicos? Buena pregunta, Armando. Pues la verdad que un poco, al principio un poco triste. Sí, la noticia realmente, para mí los Juegos Olímpicos son muy especiales. Por aquí tengo colgado en la casa, ahora que buscaba cosas, artículos del periódico Excelsior, porque yo realmente no empecé ni en radio ni en televisión, yo empecé en prensa escrita. Yo era un periodista de prensa escrita, siempre lo fui, lo sigo siendo, o me sigo considerando eso. Y veía mis reportes desde Seúl 88. Fueron mis primeros Juegos Olímpicos y realmente los Juegos me marcaron muchísimo, periodísticamente hablando, significaron para mí muchísimo en mi desarrollo como periodista. Y a partir de ahí, los Juegos del 92 ya fueron con Imevisión, eran la televisión del Estado, unos Juegos maravillosos en Montjuïc, la inauguración. Ya en 96 en Atlanta teníamos el apoyo, o mejor dicho, la familia Salinas había comprado a Televisión Azteca, igual los Juegos de Sydney 2000, que fueron muy espectaculares, 2004, 2008 ya los cubrí con ESPN, igual que 2012, igual que 2016, que fueron fantásticos porque ESPN tenía toda la cobertura y realmente fueron unos juegos para mí increíbles en ese sentido, pero pues, ¿cuántos Juegos Olímpicos son? 8, 9 de manera consecutiva. Y bueno, ahora se van a ver interrumpidos, pero no está en mis manos. No, realmente es una situación para mí de mucha pena. Me habían hablado nuestro director a principios de mes y me dijo que íbamos a hacer una cobertura limitada, pero que íbamos a ir y que teníamos que ir bajo ciertas condiciones. Me preguntó si yo quería ir. Me preguntó, oye, te lo tengo que preguntar porque hay una cuestión, muchos empleados, y recuerda que ESPN es una empresa manejada por Disney, es una empresa de Estados Unidos, dice, hay muchos empleados que no quieren tomar ese riesgo con su físico, con su vida, y estamos respetándolo. Si tú sientes que no tienes la seguridad de ir, y yo le dije, me reí, me dice, digo, mal dicho esto, ¿no? Porque hay cosas más importantes que el deporte que cubrieron los Juegos Olímpicos, pero dije, no, Rodolfo, yo voy porque voy y
y los voy a vivir y no me importa los riesgos que haya que enfrentar. Pero bueno, al final del día no se decide no ir, no pasa absolutamente nada. Veremos los juegos por televisión, los disfrutaremos de otra manera, seguiremos hablando de ellos de otra forma, a distancia. Pero bueno, es una situación en la que tenemos que acoplarnos. Vuelvo a lo que decía yo al principio. Cada quien ha tenido que dejar algo en esta pandemia. Y mucha gente, Armando, contestando directamente a tu pregunta, mucha gente ha tenido que perder, Dios mío, seres queridos, tíos, abuelos, hermanos, gente joven también se nos ha adelantado. Vemos la desgracia, porque es una desgracia, ocurrir en gente joven alrededor de nosotros. Entonces, por Dios, no ir a los Juegos Olímpicos o perdernos algo material que no podemos gozar en este momento, pues no es absolutamente nada comparado con la pena que han vivido muchas personas alrededor de nosotros. Hay que poner los pies en la tierra y hay que sentirnos primero afortunados de tener salud, que es lo más importante. En esta época hemos vuelto a comprobar que lo más importante que tenemos es nuestro cuerpo y tenemos que cuidarlo, y que es además muy frágil. La vida se va en un momento así. Una persona que tú ves y dices, bueno, es una persona fuerte, que se alimenta bien, que está bien, bueno, le dio COVID y se acabó, y no hay más explicación que eso. Le dio COVID y se agravó y ya no salió del hospital y terminó falleciendo. Entonces, hay que poner los pies en la tierra. Sí me duele mucho los Juegos Olímpicos, pero soy un afortunado de que mi familia y yo pues estamos bien en una época bastante difícil. Sí. Todos estamos viviendo esta situación. Algunas personas sí lo ven de manera muy diferente, sí, pero siempre hay que estarnos cuidando. Tienes toda la razón. Y creo, a lo que tú mencionas, sí se siente el no poder disfrutar de sus comentarios casi terminando los juegos de su punto de vista, el ver que mucha gente está contigo, que está en contra, pero ese escuchar, ese sentir, ustedes lo transmiten, y realmente lo que nos mencionas ahorita es que pues sí es difícil, pero lo primordial es poder salir de esta situación y más adelante, teniendo De vida, acuerdo. poder disfrutarlos. Claro que sí. Eh, sin dar más, te puedo mencionar que tienes muchos saludos, y siguiendo con las preguntas para no evitar ninguna, te mandan Sí. saludar desde Valle de Santiago, Guanajuato. Jorge Rosas comenta: ¿cree que vuelvan a la normalidad los estadios para la apertura 2021? Oh, buena pregunta, Jorge, buena pregunta, porque el torneo arranca el 22 de julio, el jueves próximo arranca, jueves 22 de julio arrancan, pero la situación en México es diferente en cada lugar, es decir, la Ciudad de México va a depender mucho de cómo esté la situación en cada municipio, en cada lugar, ¿no? Que incluso, acuérdense que para abrir los escenarios deportivos o los escenarios futbolísticos en México, pues pasaba lo mismo. De pronto un estado tenía una determinación y otro tenía una muy diferente. Yo lo que sí le pediría, si soy alguien para pedir algo, es que las autoridades futbolísticas, porque no depende, depende de las autoridades, tendría que depender de las autoridades de salud, no dejarlo en manos de las autoridades futbolísticas, porque las autoridades futbolísticas lo que quieren es dinero, lo que quieren es negocio, lo que quieren es salir adelante y recuperar lo que han perdido. Pero yo sí lo que pediría de las autoridades de salud es que pues tengan mucha precaución, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy cautos y tenemos que regresar, pero regresar paulatinamente y regresar con medida, regresar con el protocolo famoso. Insisto, nuestro país no está todavía en el porcentaje de vacunación del que gozan países europeos o Estados Unidos principalmente. Yo creo que hay que ir abriendo poco a poco los estadios, pero
Jorge, yo te aseguro que todos los estadios de los 18 equipos de primera división, bueno, van a tener acceso a la tribuna a partir del mes de julio. Es decir, van a abrir los estadios. Si están listos o no están listos, la verdad, yo tengo mis dudas. Sí, tendremos que manejar el protocolo de manera ya muy personal, porque sí tendríamos que apoyar directamente a las organizaciones que nos dicen, cuídate, usa cubrebocas, maneja sana distancia. Y creo que... Pero a veces, también a veces, Fidel, por ejemplo, Sí, pues hay mucha gente que no lo hace. A ver, yo estoy en la fila del aeropuerto y por más que yo volteo al lado y le digo, oye, con todo respeto, sin faltar respeto, guarda tu distancia para que podamos entrar todos, cada quien teniendo el respeto del margen que establecen las autoridades en cuanto a distancia. Mucha gente no lo considera así, no está consciente de eso. El otro día me tocaron unos muchachos en el aeropuerto de Tijuana y se estaban riendo. Y sí, me tuvo que detener mi mujer porque me les iba en sí. Le digo, ¿de qué te ríes, tonto? Le dije otra palabra, ¿no? ¿De qué te ríes cuando muchas personas han fallecido por este tema? No es un tema para reírse, es un tema para tomar con seriedad. Porque se estaba riendo de que yo le dije, guarda tu distancia y ponte tu cubrebocas. Pero a veces la gente no tiene conciencia y no es uno que vaya a afectar a uno porque a lo mejor no me afecta a mí, pero le puede afectar a una persona que yo veo después y que le transmito el virus y a él sí le afecta más que a mí. Entonces, si no tenemos una conciencia del nuevo mundo que estamos viviendo, que estamos afrontando, pues va a ser muy complicado que esta situación se remedie como queremos que realmente se establezca y cómo volver a la normalidad. Entonces yo creo que es un tema también de conciencia del ser humano, Fidel. sí, sí, así es conciencia personal y cuidarnos. El cuidarme cuidaría a las demás personas me cuidan a mí. No es enfocarnos solamente a que yo me cuido para mí, es cuidarnos para toda nuestra comunidad y toda la gente que nos rodea. Es cierto, De tienes acuerdo. totalmente la razón. Siguiendo con el mismo tema, saludos de Cristian Eduardo. Menciona, ¿cómo ha manejado la Femex Food y la CONADE la pandemia desde tu punto de vista? Bueno, la Federación Mexicana de Fútbol, a ver, tomó en este caso, se alió con las autoridades de salud y la verdad es que creo que en un momento dado, tratando de sacar adelante la industria, de mantener el fútbol no es importante. Como decía, aquí lo dijo Valdano, lo dijo, el fútbol es lo menos importante de lo más importante. A ver si la frase se entiende. El fútbol hace un año, el fútbol no era importante, obviamente, porque teníamos otro tipo de prioridades, pero también entendemos que el ser humano requiere salud mental y el fútbol, si puede colaborar en algo con esa salud mental, pues es presentando un partido por televisión. Obviamente con los estadios cerrados, con el protocolo sanitario adecuado para que los futbolistas tengan también garantías. Los futbolistas generalmente son gente joven, son atletas, así que es difícil que el virus termine impactándoles, como lo hemos visto generalmente, aunque hay excepciones, tampoco podemos generalizar en ese sentido. Pero a lo que voy es que la Federación Mexicana de Fútbol, en principio, no creo que lo haya hecho tan mal, entendiendo que el fútbol necesitaba volver como una actividad para tener una televisión mientras la gente estaba en su casa y tratar de ayudar y colaborar un poco más con lo que es un entretenimiento, porque no es otra cosa más que un entretenimiento el fútbol. Y creo que la federación en parte lo hizo bien. Ahora sí me parece que en algunos momentos tuvo demasiada prisa por reabrir los estadios. Y a mí me lo decía el presidente de la federación, John de Luisa, es que el ímpetu de algunos dueños de equipos, de algunos directivos, nadie quiere perder dinero, obviamente. En lo que tú haces, en tu trabajo, en tu comercio, en tu actividad, nadie le gusta perder dinero y los dueños de equipos estaban perdiendo dinero o dejando de ganar dinero en algunos casos. Entonces, obviamente ellos tenían la urgencia de volver. Yo creo que no hay que precipitarse de ninguna manera y creo que en algunos modos,
como la industria está desesperada por obtener dineros, pues seguramente va a tomar decisiones que están alejadas de una condición de seguridad sanitaria que tenemos que seguir guardando. Esta situación no se ha terminado. Yo insisto y repito, a veces es muy fácil distraerse y ver, mira, está lleno el estadio de Grandes Ligas de béisbol, o le cambio el canal y digo, mira, en Europa ya tienen público en los estadios, están normales, ¿por qué yo no estoy normal? Bueno, cada situación es diferente, pero no podemos bajar la guardia, porque si bajamos la guardia como en el boxeo, vamos a volver a recibir el golpe y luego el knockout. Yo espero que las autoridades ahora, en este momento futbolísticas, sean realmente precavidas y sigan con un protocolo sanitario muy claro, muy transparente sobre qué es lo que se va a hacer en este regreso, entre comillas, paulatino a la normalidad. Sí, sí, tienes toda la razón. Especificar ahí claramente lo que cada una de las organizaciones desea llevar. Y tocando este tema, algo que, bueno, tú ya has tenido, vivido casi en piel directa, ¿qué diferencia existe entre una organización fuera de México y una organización en México, ahora viviendo esta pandemia? ¿Cuál ves la diferencia en la importancia que se le puede dar a nuestra propia vida, a la salud? Sí, es una buena pregunta, Fidel. Mira, a ver, tampoco lo que vemos fuera del mundo es realmente para aplaudir. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio no tendrían por qué realizarse. Tendrían que estar cancelados. Pero estamos hablando de una cantidad de miles de millones de dólares que ha invertido el gobierno japonés, que ha invertido la iniciativa privada, insisto, con los patrocinadores, insisto, con la televisión que ya pagó por adelantado, insisto también con los patrocinadores mundiales. Todo eso, los Juegos Olímpicos no tendrían por qué realizarse. Es la parte más compleja del asunto, porque un mundial de fútbol o la Eurocopa que estamos viendo en este momento, Europa encontró la manera de hacerlo de manera muy organizada. Mueve a los equipos de fútbol, que son, ¿qué te gusta? 30 personas en general, llevando a los 22, 23 jugadores, cuerpo médico, entrenadores. Bueno, agrégale 40 personas de un equipo de fútbol. Pues 40 personas los van moviendo en hoteles, en aviones rentados, y la logística es mucho más sencilla. Pero los Juegos Olímpicos involucran 3, 4 semanas donde primero tienes que recibir 12,000 atletas, casi 12,000 atletas, de diferentes partes del mundo, con diferente grado. Bueno, uno esperaría que todos los atletas estuviesen vacunados, pero eso tampoco lo puede garantizar el Comité Olímpico Internacional. Luego, los organizadores, obviamente, los trabajadores de los Juegos, los voluntarios, que muchos también han decidido hacerse a un lado, los periodistas, el equipo sobre todo de televisión olímpica que levanta la imagen para todas que produce la imagen para los países del mundo. Todo eso es un riesgo. Obviamente lo primero que hicieron es cortar a los visitantes. Visitantes extranjeros, nada, no entran. ¿Qué hacemos enseguida? Visitantes, a espectadores locales, fuera. ¿Qué hacemos enseguida? Periodistas al mínimo, es decir, los que tienen derechos, y otros vamos a dar credenciales limitadas. Es decir, el problema es que los Juegos Olímpicos son, en la situación en la que se encuentra Japón en cuanto a la pandemia, son un grave riesgo para el contagio, para la salud humana, para la salud de los deportistas, de los organizadores y también del pueblo general japonés, de la gente de Tokio, que está sufriéndolo en carne propia. Yo creo que por ahí va el tema de los intereses, es decir, un organismo como el Comité Olímpico Internacional, entre comillas, que siempre ha abogado por el Comité Olímpico Internacional se jacta de tener más agremiados que la propia ONU. Es un ente que lleva en el deporte, en el ideal olímpico, el ideal del varón Pierre de Coubertin,
lleva o transporta la paz, la hermandad a todo el mundo. El Comité Olímpico Internacional está respondiendo a una presión económica. Punto. Los Juegos Olímpicos tendrían que haberse, primero, o cancelado definitivamente, haber dicho, señores, vamos a colocar el año sin Juegos Olímpicos, como se hizo alguna vez cuando existían las guerras mundiales, que no hubo Juegos Olímpicos, e incluso darle a Japón el beneficio de poder hacerlo en el futuro, aunque ya está comprometidos con París en el 2024 y con Los Ángeles en el 2028. Tenían que haberse sido cancelados o tenían que haberse llevado a un sitio donde las condiciones de vacunación y las condiciones de salud estuvieran en otro rango. Enseguida tenemos que voltear hacia Estados Unidos, que es el único capaz de hacerlo en un tiempo, vamos, no de un día para otro, pero sí tiene la capacidad en cuanto a estructura, infraestructura, hotelería, transportación, aeropuertos, escenarios deportivos, estadios, habitación para los atletas a través de las universidades que tiene. ¿Podía Estados Unidos remediar el asunto? Yo creo que sí lo podía remediar y tratar de hacer unos juegos más seguros. Pero el Comité Olímpico Internacional dijo no, y se encaprichó y dijo no, porque hay mucho dinero comprometido. Entonces dijo, ¿cómo le voy a responder yo a Japón, que invirtió la mayor cantidad en la historia por los Juegos Olímpicos? ¿Cómo le voy a responder yo a Japón que no va a hacer los Juegos Olímpicos en este momento? Esa es la realidad del asunto. Ese es el tema principal que realmente recae sobre esta decisión. Si tú me preguntas, ¿el Comité Olímpico ha sido realmente responsable en esta situación? Yo te diría, Fidel, que de ninguna manera ha sido responsable. Ha sido irresponsable y ha puesto por delante el dinero por encima de la salud del ser humano. Vamos a ver qué tipo de riesgos conlleva esa situación. Pues el punto que manejas es bastante, ahora sí que importante y alarmante, a considerar que pues no estamos solamente manejando cosas sin vida, es nuestra propia vida la que estamos viviendo. Claro, mira, te voy a dar algunas cifras están que trabajando y que están llevando. Tenía por acá algunas cifras que la estaba buscando, Sí, publicadas claro. por el New York Times. Dice 15.4 mil millones de dólares. Es decir, el nuevo Estadio Nacional de Tokio permanece, si el nuevo Estadio Nacional de Tokio permanece vacío la noche de la ceremonia de apertura, serán 15.400 millones de dólares en inversiones, en su mayoría se van a perder por el desagüe, dice el New York Times. Es decir, la cifra récord. Habla de 4.000 millones por temas de derechos de televisión. Habla de 1.25 mil millones por derechos, por patrocinadores locales. Es decir, hay un tema económico calculado, insisto, en miles de millones de dólares, a los cuales está obedeciendo el Comité Olímpico Internacional. No se está preocupando, no se está preocupando por la salud de los atletas. No se está preocupando por eso. Está preocupándose por sacar adelante su evento a pesar de todo, cuando debe entender que la situación no es la propicia para hacer unos Juegos Olímpicos. Sí, tomar a consideración la importancia que es la vida. Considerar, bueno, el punto que poder generarlo. Lamentablemente, lo económico en esas organizaciones hay algo más importante para ellos que el mismo récord del deportista, que la misma participación del deportista. De acuerdo, eso no. Aquí, tú lo has dicho bien, Fidel, lo más importante en esta época es sobrevivir. Sobrevivir. Porque habrá gente que lamentablemente no vaya a poder contar lo que ocurrió en la época de la pandemia. Lo más importante en esta época es sobrevivir por encima de cualquier otro interés. En este caso comercial, económico, deportivo, lo que tú me menciones. En esta época, la misión de la humanidad es sobrevivir. Mantenerse sano. Exactamente. Y siguiendo con el mismo tema,
Saludos de Emilio Guerrero. Comenta, si tú fueras el encargado de dirigir el deporte mexicano, ¿qué es lo que harías primordialmente? Bueno, nunca lo voy a hacer porque no tengo la capacidad para hacerlo, ni me interesa, pero realmente yo creo que lo que tendría que hacer un dirigente del deporte mexicano es pensar menos como político y pensar más como deportista y tratar de que lleguen los apoyos, finalmente hemos hablado de inversión, porque, a ver, al final del día un atleta puede tener todas las cualidades del mundo, porque yo no creo que el mexicano sea negado para nada. Es un tabú decir, no, 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 nosotros no tenemos grandes basquetbolistas porque pues en México somos gente de mediana o baja estatura. Por favor, hay que conocer México para saber que tenemos todas las tallas y los tamaños del mundo. Y en ese sentido, pues no es obstáculo para que el mexicano pueda lograr avanzar en cualquier deporte. Necesitamos apoyos, que llegue la estructura, la infraestructura necesaria a todos los rincones del país para que realmente puedan hacer su deporte. Necesitamos gente que capte talento, necesitamos gente que se preocupe por ese talento, en desarrollarlo. Vuelvo al mismo ejemplo de mis hijas en los últimos años, pero yo lo viví. El secreto, ¿verdad? El secreto de Estados Unidos para ganar los Juegos Olímpicos son sus universidades, porque las universidades desarrollan al deportista. ¿Y cómo lo desarrollan? Simplemente cuando dicen, a ver, viene un niño y dicen, que a lo mejor no lo hubo conmigo, por ejemplo. A mí me gustaban mucho los deportes y nadie fue capaz de decirme de pronto, ¿sabes qué, David? Te gusta mucho el fútbol, pero tú sirves para lanzar la bala y vamos a desarrollarte para que lances la bala y te vamos a dar una beca y te vamos a dar apoyos y entrenamiento porque creemos que podemos convertirte en un gran lanzador de bala. En México no hay ese tipo de seguimiento, lamentablemente, no existe. Han existido algunos esfuerzos, sí, muy loables, muy buenos, de los propios atletas, de algunas organizaciones, algunas universidades privadas, que realmente han logrado sacar adelante a deportistas, pero no hay ese sistema deportivo que lleve al atleta por sí mismo, porque lo lleva en otros países. Sí, de acuerdo, el nadador estadounidense tiene que poner su sacrificio, su entrega, su personalidad, su mentalidad, tiene que poner todo, pero el propio sistema lo va, si él tiene eso, el sistema lo va a llevar. En México no basta con eso, porque el sistema, en lugar de llevarte a la medalla, te va a detener. No se puede. No se puede porque las federaciones están llenas de grillas, de corrupción, de rateros, de gente que ve por su propio interés y no por el interés del atleta. Entonces, al final es un filtro, una situación donde el atleta, por más que corre, intenta avanzar y lograr resultados, no lo hace. Yo creo que lo primero que tendría que hacer un dirigente deportivo es pensar como atleta, como deportista. Y bueno, vuelvo al ejemplo de Ana Guevara. En algún momento la perdimos. En algún momento la perdimos. Cuando ella se sintió más diputada que atleta, cuando se sintió más senadora que atleta, cuando quiso ser gobernadora y no quiso ser, y no se sentía a gusto en su puesto de presidente de la CONADE, en algún momento la perdimos. No sé cuándo, pero la perdimos. Dejó a Ana Guevara de pensar como deportista, que le ha pasado a muchos otros también dirigentes, que han pasado por ahí, habiendo sido grandes deportistas y que finalmente no le respondieron al atleta. Se convierten en políticos y dejan de ser el deportista triunfador que alguna vez fueron y el deportista que batalló, que tuvo que luchar, que tuvo que entregarse, que tuvo que afrontar las carencias. Se les olvida eso rápidamente. Lo primero que haría yo es pensar como deportista. Excelente. David, es grato saber tu punto de vista de muchos temas, ¿sí? El ver el enfoque que nos das es algo que nos da un punto a favor de ver las cosas bien, de ver las cosas mejor, de ver las cosas a mejorar y de ver las cosas de un punto no imposible, difícil, no imposible, ¿sí?
me queda más que agradecerte la participación, el gran inicio que tuvimos en este cuarto congreso, ¿sí? Agradecerte tus palabras, agradecerte tus consejos, agradecerte un punto valiosísimo que es parte de tu vida, de tus hijas, cómo lo vives, cómo viven tus hijas el ámbito estudiantil, que es lo que nos refleja a nosotros como universidad, ¿sí? Nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guanajuato, te lo agradece enormemente. La directora, nuestra directora de seguridad estudiantil, la contadora Ceci, es agradecerte, ¿sí? Y pues no, me queda más que darte las gracias y dejarte, ahora sí, directamente con nuestro coordinador, ¿sí? El licenciado Jorge, el cual sigue contigo para seguir el protocolo de nuestro cuarto Congreso Internacional. Agradecerte nuevamente y muchísimas, muchísimas gracias, David. Al contrario, Fidel, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Buenos días, señor David Faitelson. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. Saludos. Tenerlo por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos, por este espacio de reflexión, de análisis, por compartir su experiencia internacional. Sabemos que ustedes de las grandes ligas, muchas gracias por embellecer nuestro cuarto Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. Le mando un saludo muy cordial de parte de la contadora Cecilia Lucía González Martínez y sin más ni menos voy a proceder a entregar el reconocimiento por esta valiosa conferencia que nos impartió. Muchas gracias. Me siento muy honrado realmente de haber tenido esta oportunidad, aunque sea a distancia. Espero muy pronto poder ir personalmente, que ustedes me inviten, por supuesto, a la Universidad de Guanajuato a conocerla. Le mando un gran abrazo a todos los estudiantes, a todo el alumnado, por supuesto, de la Universidad de Guanajuato, al rector, al doctor Luis Felipe Guerrero, muchísimas gracias por esta invitación. Por supuesto, a Cecilia González, a Jorge Hernández también, de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Muchísimas gracias, me he sentido muy honrado, muy satisfecho. Insisto, espero que me inviten ahora que tan pronto se abran los viajes o se vuelva a cierta normalidad. Me gustaría conocer mucho la universidad y estar frente a frente con todos los alumnos y los maestros, por supuesto. Muchísimas gracias, Jorge, me siento muy honrado. Perfecto, señor David Faitelson, le tomamos la palabra y esperemos tenerlo de manera presencial para el 5º Congreso, que es el siguiente año, 2020, y bueno, la Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a David Faitelson por su destacada participación como ponente con el tema Deporte y Pandemia en el 4º Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. 1 de julio del 2021, Guanajuato, México. Firma el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general, y la contadora Cecilia Lucía González Martínez, directora de Desarrollo Estudiantil. Muchísimas gracias, señor David Faitelson, por acompañarnos y por sus valiosos conocimientos. Muchas gracias, muy honrado y un gran abrazo para toda la gente, para todas las personas que participaron que están participando en este Congreso Internacional. Muchas gracias, un gran abrazo y saludos. Muchísimas gracias, en verdad. Despedimos al señor David Faitelson. Gracias. Y en 5 minutos continuaremos con nuestra siguiente conferencia a cargo del psicólogo Rodrigo Caguas Esturillo. Gracias por acompañarnos.